pivot, obviamente va a aparecer en el double space. Por todos esos lados lo vamos a ver en la línea. Abramos la barra de menú superior. Alignment. Y hoy nos vamos a enfocar en esto. Crear alignment from polyline. Create alignment from polyline. ¿Qué va a hacer eso? A partir de una polilínea ya previamente dibujada como esta, él lo va a convertir en polilínea. Eso es lo que vamos a hacer. Él la va a convertir en alineamiento. La polilínea que tenemos aquí la va a convertir en alignment. Entonces le da propiedades de alineamiento. Todos los puntos de quiebre que tenga esta polilínea los va a volver un punto de inflexión, un fade. Entonces démosle ahí, create alignment polyline. Create alignment from polyline. Primero la seleccionamos. Después la selecciona. Entonces, ¿cómo sale? Le dan enter y ojo ahí. Él les va a preguntar en qué dirección le absciso el alineamiento. Y él les muestra una flechita. En este caso, como yo lo tenía tan cerquita, la flechita está muy pequeña. ¿Dónde está la acá? Si ustedes hacen el comando bastante alejado, la línea le va a parecer más grande. ¡Ojo! El abscisa de ustedes tiene que ir en el sentido que yo les di. Yo les dije inicio-fin. Entonces inicio el 0, fin, ya hasta donde llegue. Entonces si de casualidad él está mostrando que les va a abscisar el alineamiento a la inversa, le colocan la opción aquí, reverse. R, para que le comience donde es el inicio, no donde es el final. Entonces le dan la opción, si está bueno le dan enter, si no le colocan R, enter, o van y le dan clic aquí en la ventana de comandos. No ve cómo, me puedo acercar cómo se ve la flechita que no me veo. Activa el comando desde lejos, o sea con un zoom lejano. Ajá. Le da polyline, selecciona la línea, enter y observe que la línea le aparece. Ah, ok. Ahí usted va, voy bien, entonces enter. No, no voy bien, le da R, enter. Pero no entiendo cómo saber si voy bien o no voy bien. ¿Dónde es su inicio? Abajo. ¿En arriba o en abajo? Abajo, aquí. O abajo, estoy volteando. Si era abajo, ¿segura que era abajo? Sí, no. Seguro. Oh, pues ya lees. No, sí. Mira, Todo está bien, enter y todos llegamos a esta ventana. Profe, ¿Cómo profe, sabes? No, sí creo. Ojo con eso. No cambien el sentido de la vida. Inicio la profe, a mí no me salen todos esos datos. ¿Cuál era el Por eso inicio? siempre queda aquí show menú bar. ¿La coordenada norte? No, el de la Ajá, ¿cuál era el primero? show menú bar. A ver, ¿cuál es mayor? Ah, listo. El inicio era menor, ¿no? Sí, nosotros primero graficábamos siempre Vamos a poner la el primera. Profe, vea. Eso es de aquí. Ah, bueno, entonces párese. No, ve. 1216, ese es el inicio. Sí. ¿Cuál fue el inicio? El inicio era arriba, el inicio era arriba. La primera coordenada que yo les di donde se inicio. Por eso, No, sí, para pero- saber dónde quedaba. Vuelvan a meter, algo así, colegio. Profe. No, pero si era arriba. Pues dice 1200, dice 16 y el otro dice 15, pues. Es el inicio era arriba y el otro era arriba. La flechita me dice el sentido. Sentido que la abscisa. Si la flechita es de abajo, el inicio para arriba. Todos vamos a estar aquí en esta ventana. Este cuadro de diálogo. Bueno, pero si uno también no ponía nada, también se ponía eso. Yo puse R, Si ponía R, le cambiaba la dirección. Digo, sin saber cómo hacer eso. Pero es el flechón. Bonito. Puede ser. Le pegaré con Nanti. Nanti. Ah, después de acá, ¿qué? La Y ahí se ve el ejercicio. con eso lo la polinina. Uy, pero eso no, Y ya, pilla que está diciendo que va así.
hacia arriba. Listo, todo está en inicio es cara. abajo. Selecciona una curva de nivel y no hacia arriba. deja. Entonces pon reversa. El Gandhi llega hacia me empieza a ordenar. Todos en la ventana, pues. En En esa ventana de diálogo que tengo yo abierta ahí. Todos ahí. Y entonces, mira la flechita para abajo. Dice que el inicio está en 1216. Dice que el final está en 1215. María no sabe ni dónde es el inicio del proyecto. Por eso tú empezabas así, de arriba hacia abajo. No hay nada que perder. El primer punto. Para que tenga asesoría de Que bienestar. todavía está tan chiquito que es un estudiante. Porque la situación que los dos no tenían Pero ¿sabes cuál era el primer examen? Tenían que un polígono, o sea, ni era un polígono, o sea, eran dos líneas con Bueno, listo. Ya. era hacia abajo. Todos aquí. Gracias. La ventana de creación de alineamiento. Vean acá, en las presentes. ¿Qué va a aparecer? Lo de siempre. Nombre y un consecutivo. El nombre lo pueden cambiar. Eje, alineamiento en español, lo que quieran. Y el consecutivo. 1, 2, 3, 1 millón. Listo. Tipo. Si hay diferentes tipos de vías, como una vía de ferrocarril o una vía normal, acá se puede escoger los tipos. Centerline o Para que lo Rail. dibuje así. Para que tenga las propiedades como de esa condición. Descripción, si quieren colocarle algo adicional, eje primero, en el que me estoy equivocando, qué pena, algo así, lo colocan ahí en la descripción, listo. Starting station, muy importante, un eje no siempre va a empezar en el cero, listo, uno muchas veces va a empalmar a un PK conocido. Me va a pegar del kilómetro 15 más 00, entonces mi bien viene el 15 más 00. Listo, no siempre vamos a empezar en el cero. Entonces, si usted no quiere comenzar en el cero, acá le colocan cualquier cosa. 8 más 500, 7 más 200. Acá le pueden cambiar el abscisa. Pero en realidad es siempre hasta los 8 más 500 de la polilínea, ¿no? No, le empieza el primer punto es el 7 más 00. Y ahí arranca 7 más 100, 7 más 200. Acá hay dos pestañas. General y Design Criteria. En General es donde vamos a configurar todo lo de visualización. ¿Por qué? Site. Eso es un elemento que tiene Civil y es para dividir áreas. Usted puede estar diseñando una parcelación que puede estar dividida en 4 tramos. De la parcelación 1 va a tener estos ejes. La parcelación 2 va a tener estos ejes. La parcelación 3 estos ejes y la parcelación 4 estos ejes. Entonces ustedes lo meten por áreas o por sitios. ¿Listo? En este caso nosotros tenemos un único eje, no vamos a utilizar nada, entonces no hay. Estilo. Si hay alguien que aquí no le aparece propose, vamos graves. Porque no hizo lo que les pedí desde un principio, que era copiar y pegar en un archivo nuevo. Si le aparece estándar, vamos pero de para atrás. Listo. Propose le debe aparecer. Hay más estilos. Si abren esos estilos en ejes, pueden observar que hay muchos. Desde un eje existente hasta el diseñado, que es este, pueden coger el tipo offset. Recuerda que offset es como el borde vía, una intersección. Esto hay que se diferencia en colores y en elementos que muestren. Unos muestran las curvas rojas y las líneas azules, otros en blanco, otros muestran el perito, otros no. Eso es netamente presentación. Y como todo estilo de AutoCAD Civil se puede editar desde el lapicito. Si se meten al lápiz en cualquiera, en ese Propose por ejemplo, nos vamos a la ventana de edición del estilo. Entonces, que cómo lo va a presentar, qué capas tiene prendidas o apagadas, cómo va a
presentar todos los elementos, etc. Si usted quiere configurar algo específico para usted, lo puede hacer. Lo otro es los labels. Recuerden, todo elemento civil tiene estilo y tiene labels. Los labels en el eje en planta son muy importantes. ¿Por qué? Porque muestran el abscisado, muestran los puntos geométricos. ¿Cuáles son los puntos geométricos? PI, PC, PT, SE, SE, todos los de curvas. Muestra dónde inicia, qué velocidad de diseño tiene, todos los labels. Nosotros en este caso vamos a dejarlo en all labels. Listo, todos que estén en los labels, que no vaya a presentar todos. Y ahorita lo apagamos y prendemos los que no necesitemos. Y en las opciones de conversión, para nuestro caso, vamos a deseleccionar lo que diga curvas. No vamos a elegir curvas. Vamos a dar la polilínea con los quiebres, porque nosotros vamos a trazar la línea preliminar. La línea preliminar es sin curvas. Si usted quiere que le agregue curvas por defecto, la seleccionan y le dan un radio aquí por defecto. Y él en cada API le va a agregar una curva. Con este radio. No le puedo colocar el radio que usted le diga. Eso no está acorde. Y no vayan a borrar la entidad existente, o sea, tampoco seleccionen esta. Porque si borran la entidad existente no van a saber cuál es la línea de ceros. En cambio acá, crea la línea y por debajo está la línea de ceros, para que no se le borre. Entonces, deseleccionen esto. ¿Listo? Esta es la parte de General. La parte de Design Criteria, vamos a conocerla, pero... tía, la parte de Design Criteria, lastimosamente, hasta la fecha nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Ustedes saben que Autodesk está relacionado netamente pues, con Estados Unidos. Tiene cargado la norma ASTO. ASTO de esto, de hecho, actualizó su manual de diseño en el 2011. Nosotros hicimos un copy-paste de la del 2004 para nosotros. Sin embargo, cambiamos ciertos elementos, como se acondicionaron. Pues, tampoco es que la Universidad de Cauca, creo que fue la que hizo el manual, con el vías. Tampoco fue que copió y pegó exactamente igual, pero sí hizo un 90%. Pero en ciertos criterios cambian mucho. Y estos, a pesar de que puede cargar la norma 2004, siempre varía. Entonces nosotros no podemos, hasta el momento, utilizar esta comparación. Porque ¿el qué hace? Él llega, cárgueme el manual 2011 o el manual 2004. Y él le dice, él tiene ya las tablas de radio mínimo, las tiene cargadas, las tablas de K mínimo o K máximo las tiene cargadas. Entonces él, si uno le activa usar criterio, empieza a comparar. Ojo, le metiste un radio de 170 y tu velocidad era de 80, tu radio mínimo era de 300, entonces le empieza a avisar. Pero en eso nosotros no lo vamos a utilizar. Sepan que existe, que en algún momento lo podremos utilizar, pero por ahora no. Lo único que van a cambiar aquí es su velocidad de diseño para que les quede bien. Colóquenle la velocidad de diseño, pero no vamos a comparar. No vamos a comparar con Ash. ¿Listo? Porque igual nosotros cambiamos varios criterios. Si todo está normal, ok. Y miren a ver qué pasó. Nati, ¿me grabaste todo eso? No. ¿Qué pasó? Uy, a mí me borró. Pero yo le pongo. ¿Qué problema? Quité las. Esta Que me agregó curvas. desde el punto 5, dependiendo de decir, se puede profundizar. ¿Cómo? ¿La decir? Sí. Ya se hablaba de forzar el diseño de. Por eso es lo que quería preguntarle antes de hacer lo que tenía que hacer. Ya de entrada vas a forzar el ley. Profe, ¿qué se supone que tiene que salir? ¿Qué se supone que tiene que salir? Se me quedó de carita. ¿Qué es el garita? Pues, No, el eje de cara, el garita. Es que yo tenía la que estás viendo, pero esa la política. Por eso, porque no se la que hemos tenido también. Profe, no me salió nada. No la veo nada. No sé si lo hice. Selecciona la polilínea y salió que era para arriba. No, esto ya se hizo un eje. Ya sé. No te harían los labels. No me colocaste los labels. Ahorita ya les voy a enseñar cómo quitar los labels.
Ya, listo. ¿Listo? ¿Entendieron? ¿Qué ven? El alineamiento ya le apareció en los labels, excepto al compañero de atrás que no me colocó labels. Pero a todos nos apareció la abscisa mayor y la abscisa menor. La que tiene la letra es la mayor y la que no, solo tiene la línea es la menor. Los puntos geométricos, en este caso como no tiene curva, solo aparecen los puntos de inflexión. Vayan al inicio, ¿en el inicio qué les apareció? En el inicio. Ah, sí, lo sé. Nos aparece la velocidad de diseño y la abscisa inicial como abscisa inicial STA. ¿Listo? ¿Cómo editamos labels? ¿Cómo vamos para que a usted aparezcan? Seleccionamos el eje, clic derecho, editar alignment labels, edit alignment labels. A vos aquí no te está apareciendo nada. No. Es porque no le cargaste. Entonces vos aquí vas a seleccionar Major Station y le das a Edit. Edit, alignment. Sí. Y nosotros, yo no quiero que me aparezca la velocidad, entonces borra, le da aquí Design Speed y le das Next. Si quieren borrar o agregarle. ¿Y cómo la veo otra vez? Lo selecciono de acá. Busca acá el tipo Y lo agrego. y le agrega. Los labels tienen propiedades de estilo y de información. Entonces otra vez, si usted quiere cambiar algún tipo de estilo, le hace la abscisa. Pero porque el de menor station está seleccionado. Porque no está mostrando el texto, está mostrando solo la división, el tick. Cuando es tick, significa la línea. Entonces mira que solo la está mostrando cada 10. Y la mayor cada 20. Coloque la mayor cada 50 para no sobrepoblar eso. De 50 el incremento de las mayores, tenemos la geometría, las exposiciones de empalme no, los puntos de perfil no, los elevación no, y la velocidad, por ejemplo. Vamos a dejar solamente. Tenemos solo esos 4, o esos 3.1. Ya. Las abscisas cada 50, para que no se vea tan poblado. Una vez tengamos definido esto, le damos OK. ¿Sabe cuánto? Profe, 50. 50. ¿en cuál? 50 y cuánto. Ya, Profe. para que me muestre. Eran aquí, cada 10 las chiquiticas y cada 50 los textos. La curva que no. Listo, todos estamos ahí. Ya tenemos un alineamiento. Que en estos momentos es la línea de ceros. No hemos modificado nada de la línea de ceros. En estos momentos está la línea de ceros. ¿Qué procedemos a trazar? La línea preliminar. Recuerde que hay línea de ceros, línea antepreliminar y línea preliminar. Nosotros unimos la preliminar con la antepreliminar. Pero los criterios son los mismos. Pues utilicen los de antepreliminar y después los de preliminar. Recuerden la tesis que le mandé, el documento, ahí está más que explicado eso. Y en teoría se lo explicaron hasta cansarse. ¿Sí o qué? Sí, diga que sí. En teoría explicaron mucho eso. ¿Qué cosa? Todos los preliminares, línea de cero, línea preliminar, preliminar. Pero no, Como les
explicaban hasta más no poder. No, no, no. Y les mandé además el documento guía que ahí también sabe poquito. Entonces ahora van a proceder ustedes a trazar la línea preliminar. ¿Cómo? Van a eliminar PIs y agregar PIs, dependiendo de lo que necesiten. ¿Y cómo se hace esa opción? La ventana de creación de todo el alineamiento en planta siempre va a aparecer una vez creado el eje, donde la edición. Seleccionan el eje y van aquí a Geometry Editor. Y arriba les va a aparecer Geometry Editor o clic derecho y les va a aparecer. No les va a aparecer. El de arriba, Geometry Editor. ¿Qué? Seleccionan y acá arriba les aparece Geometry Editor. No, profe. No seleccionen los labels, seleccionen el eje. Y ya lo imprimimos. Y le dan clic y todo siempre les va a aparecer esta ventana flotante. Porque flota aquí. ¿Geometría qué? Sí, flota. ¿Quién hace la mueve? Flota. Esta ventana va a ser toda la del diseño del eje en planta. Toda. Vean aquí, para acá están las curvas, las espirales, todo eso que vamos a diseñar de aquí en adelante. Pero hoy solo se van a enfocar en estos dos. Hoy solo se van a enfocar en estos dos. Insertar PIs y eliminar PIs. Insertar PIs y eliminar PIs. Hoy nada más nos vamos a enfocar en eso. ¿Y cómo nos vamos a enfocar? Primero trabajamos desde el eje en planta. Observen que ustedes al señalar les va a aparecer en los PIs un triangulito y en la mitad del segmento un cuadrado. Ustedes pueden editar desde ahí. Clic en el triángulo y mueven este PI. Clic en el triángulo y mueven este PI. Clic en el cuadro y mueven el segmento. ¿Cómo quiere hacerlo? Y eso no. No mueven lo que necesite. ¿Y cómo vuelvo cuando lo mueva donde era? Se vuelve para acá. Por eso no se borra la de. Por una borra de línea de ceros. Es que lo mueve en esta otra. Y para eliminar o agregar, entonces eliminemos. Le doy aquí en el delete PI, le doy clic donde está el triangulito, enter y él me borra el PI. Y quiero agregarle, entonces le doy a agregar, señalo donde quiero, salgo y ya lo muevo. Ya muevo este. Acá. Agregar y eliminar. Ahora sí, ¿para dónde movemos y para dónde hacemos? ¿O cuánto eliminamos? El eje definitivo debe estar constituido de muy pocos puntos de quiebre. ¿Por qué? Para que puedan desarrollar curvas, porque las curvas tienen longitudes mínimas. Entonces, primero, poquitos PI. Poquitos tampoco es uno, ¿cierto? Poquito. Segundo, van a intentar hacer curva contra curva. No vayan a hacer curvas consecutivas porque van a necesitar entretangencias. Y si hacen curvas muy pegadas, no van a tener entretangencias, no les va a dar. Te van a tener que hacer una super curva que va a llevar a toda la montaña. La idea es curva contra curva, curva contra curva, curva contra curva. No, todas las veces así. De hecho, el usuario siempre tiene la percepción de cuando una curva a un lado, la siguiente igual es siempre, no como percepción, siempre tiene eso, así. ¿Listo? ¿Qué más? No se alejen de la línea de ceros. Van a decir, pues eso es imposible. Sí, es imposible. Pero traten de mantenerse. Entre más se alejen de la línea de ceros, más movimiento de tierra van a tener. Entonces, después los talones les van a dar por allá de 15, 20, 40 metros. Listo. Entonces, traten de no alejarse. Pero obviamente, si tienen un 8, ustedes no van a poder hacer la curva. Van a tener que cruzarla por aquí. Entonces, todo esto va a ser lleno. Listo. ¿Qué más? Traten de parar por los puntos medios de la línea de cero. Mejor dicho, léanse el documento que con mucho gusto les pasé, que ya deben haber estudiado. ¿Listo? Ahora, ahí está todo. Línea preliminar y preliminar. Ahí están los criterios. Y empiecen a mover este eje hasta que definan su eje definitivo o su línea preliminar. Y aquí hasta la 1:10. A la 1:10 ya abordamos los criterios que necesito que calculen para entre 8 días. De aquí a la 1:10 tracen su eje preliminar. Chao.
trae la página. O hago esto, o hago una línea de ceros. Para entrega doy la línea de ceros. Pero de todas maneras no sé cómo. O sea, esto nosotros tenemos que. Usted ya dictó esta clase toda la semana, ¿cierto? Ah, ya hay una más desorden. Yo, ay, yo fui lo más, de las más calladitas, entonces yo hablando. Ya molestando en el alta, porque no le daba. Yo, era. Ey, ¿dónde está el Antes se de ve la página ahí? Ahora fuera el documento, ahí están los criterios. Y en teoría ya los vieron. Pero recuerden que yo no doy teoría. Están sobre mis funciones. En el servidor todavía está. Sí, pero la página. Y si no, La página. O sea, de los criterios. ¿de cuántos? Ah, no, era la Ay, página. Es que ahí es un joda. cortico. Pero no sé qué es. No. No sé cómo está eso. No, no sé, no es que es mi primera clase. ¿Cómo? Él no viene ayer, no tiene nada. Todo el mundo estaba anotando ese trabajo que había entregado. Sí, yo por razón, yo no vi a nadie haciendo eso. Ay, yo debía de bala, ¿no? No diga eso. Recuerden esto. ¿Usted por qué no nos da un ejemplo? Ah, bien, Claro, ahí. Qué hermoso ejemplo. Que yo, Jairo, modelo de gasto es un muy raro, copiar todo esto. La línea de cero es una, entonces él trata de hacer curva contra curva. Aquí, por ejemplo, les quedó dos curvas, pues la línea preliminar ya esto lo convierte en una sola curva. Esto necesitaba que lo leyeran hace un mes. ¿Qué pasó, pues? Yo les pasé esto desde el primer día. A leer, de aquí para arriba, llega línea preliminar, lean todo el texto. No, y esto lo vean en teoría. Ustedes ya leyeron esto en teoría. Es que en teoría se pasa como. No, es que en teoría. No hablemos del que está. Yo no puedo dar teoría porque entonces ya no es para práctica. Me va tiempo. Y les doy una hora de teoría, les doy una hora de práctica. Ah, es que no puede dar. No les doy, no les doy. Estamos hablando de otra cosa. Ok, entonces lo vamos suavizando. En tratagencias grandes, tratagencias pequeñas no les da el dibujo. La pendencia. Entonces, cuando vamos aquí en clase, de la otra semana, para ir a experienciar cómo le quitan a los demás división. Ayer, las yo digo que yo con una clase estaba importante ese mismo año. Esta tarea de una clase de acapara todo el mundo. Ah, sí, es una parte. 125. Eso da el radio. La división da el radio. Radio, no diámetro. No coloquen los círculos con diámetro porque diámetro no tiene valor. No, a nadie, o sea, que le llegó a dar en el punto exacto del mismo valor. ¿Cómo le nombro la curva que elegí? ¿Cómo el número de la curva?
¿Cómo se los da? No hizo línea, el 5% es línea, el 6% es línea. Voy a poner el primer trazado. Profe, lo que dice se me pasó, no, por eso yo llego a una curva 40 y supuestamente está disminuyendo este lado, eliminando este lado, yo miro pasa con signo más. Sí, Subiendo, sí, recuerde que está aquí, si está acá hay 10 curvas de nieve y acá hay 2 curvas de nieve, ¿cómo le va a ir? Todos los criterios están ahí. sí, no, aparte ¿Sí o qué, Nati? Yo le creo. Eso perdió la idea. Ah, bueno. Así es. Cambiar todos los trabajos. Ya les pudo trabajo. Todas las prácticas. Ah, está. Hoy no quiero práctica. Me llega mal ahorita. Estaba de Ahí está, sí. Creo que igual la que todo. Natalia Álvarez, Ivana, Andrés Henao, Andrés Henao, yo, María Hernández, esa fue la que ya renunció. Yares, José Pérez, Marcos Rojas, Luis Urreco, Esquequi, Jonathan García. Ah, no vinieron todos, solo faltaban. Aquí la. No, cuéntame. Ellos son los otros de teoría. no leo más. Pero luego yo voy a ver una o lo puedes unir con PDI, ahí yo puedo subir 4, 15 o bajar 9 a 5 más. Acá hay 15, ¿sí? ¿Quién hizo esto? De pronto necesitas. Ah, no, pero sí, las cosas no hay que rodear. Eso es lo que tenían que leer. Sí. Yo ayer había hecho una así. Pues nada, espero no va ninguna línea de ceros con eso, zigzag. Ah, bueno, no se puede hacer eso, muy bien. Perdí mucho Entonces venga a ver. por hacer eso. Una hueva, la perdí como un huevo, la